que hiciste por el hecho de que es abrasivo. No es un slurry, es decir, no hay una cantidad excesiva, mucha espesura de partículas, como lo es un slurry, pero sí tiene cierta propiedad, entonces no nos vamos a ir a lo mejor hasta los 2.5, 2.7 metros por segundo, pero sí dejarlo en 3, 4 suena muy bien, entonces esa fue la mejor consideración. Ok, muchas 6 y ya gracias. está muy alto. Y también les podría pasar al contrario, que se prefieran velocidades muy bajas, aunque quizá el error de medición sea grande. En una aplicación que tuve con cierta Comisión Estatal de Aguas, ahí voy yo bien picuda con mi rollo de las velocidades y shalala, todo esto que les platico. Calculamos los magnéticos y las tuberías, ellos querían medir en unos ductos existentes, las tuberías eran de 10, de 12, una cosa así, a tamaños pues ya un poquito grandes. Llego con que el cálculo me da de 6 y me mandan directito lejos, 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 lejos. Claro, diplomáticamente, pero sí me mandaron directito y bien lejos, porque ya después me explicaron. Después de que me dijeron que yo no sabía nada de la industria del agua, me dijeron que en esos ductos el agua viene pues bajando a veces según pues según cómo se haya trazado la trayectoria de los ductos. Entonces, en algún momento las pendientes eran muy prolongadas porque las tuberías bajan cerros. Ya ven que nos encanta irnos a vivir al cerro, pues allá hay que llevarles el agua y luego hay que juntarla para acá y subirla para allá. Entonces decían que cuando por lo que sea llega a haber mucha agua, por pluviales o lo que sea, que sí se llena completa tubería y pues viene con una velocidad muy, muy alta, porque pues por la pendiente y el camino y la gravedad y las arañas y chalala. Y entonces, cuando explico mi rollo de las velocidades y que la tubería debe estar completamente llena y todo aquello que ustedes ya saben, pues me mandaron directito porque mientras la tubería no esté llena, pues ya le modifican la trayectoria y como sea. Pero si yo reduzco a 4, si por ejemplo llueve como estos últimos días, esa tubería no va a aguantar y hacia atrás algo feo va a pasar. Ya sea que todo se inunde, que se les tire el tanque que está en la punta del cerro y ya bañó el cerro completo, o simplemente nunca va a llegar ese flujo a donde tiene que llegar. Entonces, en aplicaciones muy particulares, que tengan cierta característica que digan ustedes como que esto no es normal y no va a haber control de proceso, que el lazo, que los bloques y que no sé qué, sí es mejor asegurarnos porque ellos preferían medir aunque sea con un errorzote, pero que cuando sí lleguen a tener llena la tubería de 10 o de 12, pues que no se les atore el agua, ¿no? Que siga fluyendo, aunque la velocidad que va a tomar va a ser tremenda y en ese momento ya estarán más dentro de la capacidad de medición del instrumento, pero eso es mejor a causar un problema, ¿no? Entonces ahí, aunque le atine a mis velocidades y la deje bajita y todo mi rollo poético, la verdad es que no funciona. ¿Vale? Eso fue una aplicación de ductos, donde pues, los ductos son pues kilómetros y kilómetros de ductos de agua, ¿no? ¿Sale? Para que también lo consideren. Bueno, ¿qué más? Pues vamos a avanzar. Ustedes ya calcularon en Applicator y vamos a hacer lo mismo. Va a ser muy sencillo, pero ahora para un vortex, ¿sale? ¿Qué características tiene hacer una medición con un vortex? No el principio, eso ya lo hicieron de tarea.
Cuando estamos midiendo con un vórtex, ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué se necesita para medir con vórtex? ¿Qué requisitos son para que medir con vórtex sea una buena elección? Cuando es líquido, sí, hay que seguir cuidando la velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Uno de los puntos que señalaba más importantes eran cuidar los Reynolds. Importantísimo, Daniel, gracias. Eso es lo más importante del vórtex. ¿Qué pasa con el Reynolds? No puedes medir con un Vortex si el Reynolds es menor a 1000 o 10,000. 10,000. 10,000, 1000 es muy bajo. Ajá, 10,000. 10,000 Reynolds para arriba podemos medir. 10,000 Reynolds para abajo, ¿quién sabe qué rayos será eso? Así de plano, ¿quién sabe qué rayos será eso? Ni siquiera es posible estimar un error. La curva de exactitud con Vortex ni siquiera está definida por debajo de 10,000 Reynolds. Empieza justo en 10,000. Algunos fabricantes dicen que pueden medir a partir de 5,000, pero hay que trabajar en la configuración del instrumento. Uh-huh. Es el factor más importante. Y si recuerdan, sí nos acordamos, muy bien, si recuerdan, la fórmula del número de Reynolds tiene que ver con muchos factores, como ya mencionaron, como la densidad. ¿Qué más se junta en el número de Reynolds? la viscosidad. La viscosidad, que es importantísimo. Por lo tanto, y así como por primera idea, si el fluido tiene alta viscosidad, en el caso de líquidos, olvídenlo, nunca vamos a medir nada con un Reynolds, perdón, con un Vortex, porque no juntamos el Reynolds. Pero todo el factor, todo el coeficiente número de Reynolds tiene que ver con muchos factores. No necesariamente se cumple así, tenemos que calcularlo a fuerza. ¿Qué más juega en el número de Reynolds? Densidad, viscosidad, ¿qué más? El diámetro interno de nuestra tubería. Diámetro interno de la tubería, por lo tanto, el mismo fluido a la misma velocidad, pero en tubos diferentes, va a tener Reynolds diferentes. Y por último, Ya sería la velocidad del fluido. ¿qué es lo que da las llamadas fuerzas inerciales? La combinación densidad-velocidad es el componente inercial del número de Reynolds y la viscosidad pues es el componente viscoso. Y la combinación de todos estos factores es muy importante porque el mismo fluido en una tubería de un tamaño diferente podríamos sí poderlo medir y en otra tubería podríamos no poderlo medir, o más bien sucedería no poderlo medir, ¿sale? Hay que tenerlo en cuenta y pues los que sabemos somos nosotros, ¿ok? Entonces, es muy importante esto. En el caso de gases y vapor, el vórtex es una maravilla porque mide líquidos, gases o vapor. El mismo vórtex, el mismo que tengo en las manos, si lo configuro de una manera mide líquidos, si lo configuro de otra manera mide gases, si lo configuro para vapor va a medir vapor. Y son una cosa muy cool, muy noble. Por eso son muy, muy populares, ¿sale? Ya que por fin decidí, va, mi aplicación es buena para medir con vórtex. Voy a calcularlo. Calcular un vórtex, como ya vieron en el apunte, significa, igual que en el magnético, calcular el tamaño. Y los criterios de selección para saber si sí o si no le subo o le bajo, ¿cuáles son? El estado en que se encuentra el fluido. Bueno, ese es uno de los datos mínimos indispensables para calcular. Ya que juntamos todos esos datos,
¿En qué me voy a fijar para saber si sí selecciono ese tamaño, le subo, le bajo o le qué? ¿Cuáles son los criterios de selección? También lo de, bueno, lo que ya hemos trabajado de la velocidad de fluido a flujo máximo y mínimo. En líquidos vamos a seguirlo teniendo en cuenta, ¿sale? Como ya mencionamos. ¿Qué más? Y pues también lo que decían del número de Reynolds, y dice que principalmente a flujo mínimo. Así es, porque en flujo máximo ya traemos más velocidad, hay más chance de que pues sí se reúna el Reynolds, pero sobre todo en flujo mínimo, sí hay que ver cómo está nuestro Reynolds, ¿sale? Y finalmente, La comparación del rango de medición con respecto a la capacidad total de medición del sensor. así es, igualito que en el magnético, pero ahora también lo vamos a hacer en el caso de que sean gases o vapor, ¿sale? Entonces, ya que sabemos esto y lo tenemos presente, vamos a calcular un vórtex. Vamos a usar primero el toolkit, vamos a hacer un ejemplo y de tarea les voy a dejar un ejercicio que van a calcular tanto en toolkit como en applicator, porque ya saben usar applicator, y la forma de calcularlo sería bien idéntica que como sucede con el magnético. Lo van a ver ahorita en el toolkit, que vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos para el magnético, ¿ok? Entonces vamos a abrir por favor el toolkit y de tarea van a hacer ambos dos para mañana ver Coriolis, que tenemos clase larga y me encanta que nos toque Coriolis en clase larga porque así nos vamos a utilizar las 2 horas, porque calcular Coriolis es importante. Y entonces ya terminamos, por lo tanto, de mañana en 8 vamos a tener examen. Déjenles proyecto mi pantalla. Entonces apúntenle porfis, de mañana en 8 examen. Ahí estamos. Entonces, toolkit, un nuevo tag, Vortex Flow Meter. Le ponemos OK, le ponemos un tag. Este sí va completo. FT400, por decir algo. Flujo de aire. UQ. Entonces va a ser gas. Va a ser aire. Y ya que hayan seleccionado esto y estén en esta pantalla, me lo dicen por favor para picarle siguiente. Ya, maestra. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer una aplicación con gas porque hemos hecho ejemplos con líquidos, con magnético, con vapor, con presión diferencial.
y ahora vamos a trabajar con un gas. Vamos a poner una aplicación sencilla de aire comprimido. Le picamos siguiente. Datos amarillos son datos obligatorios. Lo demás yo les recomiendo ampliamente que los consigan porque nos da un mejor cálculo. Entonces, esto está en SSFH. Rayos, no tengo idea cuántos SSFH. A ver, vamos a poner unos, ¿qué será? 10,000. 10,000 hasta 80,000. No tengo idea que vaya a salir, ¿eh? Si nos regresamos a modificar los datos, les aviso. 50,000 y aquí 85,000. Vamos a poner un aire a 20 PSIGs. Recuerden primero cambiar las unidades. 18 grados centígrados. Presión mínima unas 15 PSIGs, máxima unas 30, de diseño unas 50. Temperatura de proceso unos 15, 18, 25 y 30. Y todavía no capturen, vean. Después de los datos de proceso, que son flujo, presión y temperatura, mínimos, normales, máximos y de diseño, vean que aquí, como seleccionamos aquí atrás un gas en la base de datos del software, ya nos trae sus propiedades. Nos trae las densidades, aquí lo cambié a unidades conocidas, la viscosidad del gas, que es importante, pero vean de este lado, condiciones base o de referencia. Como es un gas y estamos usando unidades estándar, estamos usando SSFH y estamos usando unidades de volumen estándar, a fuerzas tenemos que definir cuáles son presión y temperatura estándar, o base, o de referencia. Ajá. Entonces, como es aire, vamos a dejar estas 14.69 PSI y 60 grados Fahrenheit. Si fuera algún otro estándar, por ejemplo, si fuera gas natural o si fuera algo para Pemex o algo para crioinfra, o las unidades fueran con la N de normal, estas unidades de aquí, entonces, pues ya sabemos que las condiciones estándar son diferentes, ¿ok? Entonces, por ahora vamos a dejar estas mismas que aparecen aquí. Densidad es mejor en kilos por metro cúbico. Ahí estamos, ¿sale? Y presión atmosférica, ¿cuál era la presión atmosférica de aquí de Querétaro? Era de 11.8, algo así, ¿no? ¿Sale? Ahí estamos. Bueno, algo importante, vean esto. Esta densidad que está aquí, de 1.22 kilos por metro cúbico, es la densidad, vean dentro de qué cuadrito está, es la densidad a condiciones estándar. Y esta densidad que está acá es la densidad a las condiciones de operación, la de 2.86 kilos por metro cúbico, es a las condiciones de operación. Es decir, un gas que en condiciones estándar está a 1.22 kilos por metro cúbico, lo comprimimos hasta que sean, en ese mismo volumen, 2.86 kilos en ese mismo metro cúbico. Ajá, estandarizado. Bueno, estos datos son muy importantes porque van a ser parte de los límites de densidad en la configuración del instrumento. También en vapor se los pide, ¿sale? No salen aquí de a gratis o porque, ay, qué bonita base de datos de fluidos. Es importante, si ustedes acá ingresan un fluido diferente que no conocemos, entonces vamos a tener que conseguir estos datos en el momento de configurar el instrumento. Por eso aparecen estos datos aquí, no son de a gratis. Ni para pantallar o sacar un cálculo bien cool. La verdad es que en el cálculo bien cool nunca vamos a voltear a ver la densidad, pero cuando configuramos nos pide una densidad máxima, algo así, y nos puede pedir ya sea las condiciones estándar o bien la densidad estándar. Entonces tenemos que conocerlas, ¿ok? Por eso salen aquí, porque después se usan algo.
Entonces ahora, bueno, primero, preguntas. No, maestra. Bueno, si no hay preguntas, ahora sí, capturen esto, por favor, ya que lo hayan capturado, me lo dicen para picar el siguiente. Maestra, esa temperatura de ahí de las condiciones de interferencia la dejamos en Fahrenheit. Igual en Fahrenheit, sí, porque es como está definido en el estándar, si recuerdas. Ok, listo, ya está. Muy bien. Le picamos siguiente entonces. Y listo, ya está el cálculo. Como en el caso de magnéticos, dice muestra los que sugiere el software o muéstralos todos sin filtros. Ya vimos que a veces es inútil porque pues los rangos no dan. Entonces ahí sí yo creo que los sugeridos es algo bueno, ¿sale? ¿Qué más? Aquí en esta casita, en el siguiente rectángulo de parámetros, dice, ¿cuáles quieres mostrar? ¿Bridados o wafer? ¿Reducidos, duales? Son opciones de cómo está conformado físicamente el vórtex. ¿Qué pasa con el vórtex? Se usa mucho para vapor, se usa mucho para gas, las densidades son muy bajas, las moléculas están una aquí, una hasta por allá bien lejos, y entonces es muy poca masa. Entonces casi siempre en vapor y en gases, el cálculo nos da un vórtex más chiquito que la tubería de la instalación. Entonces, por eso nos marca aquí el reducer. El reducer quiere decir, el instrumento se llama instrumento de 4 pulgadas, pero por dentro está reducido de 4 a 3 pulgadas de tamaño de cuerpo, de diámetro interno, de donde está atravesada la barra que causa los vórtices. Por eso ustedes ven aquí 3 pulgadas, 4 pulgadas, mismos datos y mismas capacidades de medición. Bueno, aquí la PPL no, porque pues se pierde más presión en un reducer, porque todavía se pierde presión por el hecho de reducirlo, hacerlo más angostito hacia adentro. Maestra, Sí. disculpe que le interrumpa, pero en Toolkit a mí me apareció un anuncio que dice que ingrese una presión atmosférica menor a 16 o mayor a 12, entonces no me dejó avanzar. No sé si a mis Entonces compañeros... ponle 12. Ah, ok. Sí. Gracias. Uh-huh.
¿Por qué es esto? Supongamos que estamos allá en la punta del Everest, pues van a ser como 5 PSI, ¿no? Y ya nos dice, bueno, a mí no me sale. Y ya nos dice el aviso, ¿no? Entonces aquí, como es 11.812, bueno, pues no hay problema, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden que para todo esto se trabaja con presiones absolutas. Ajá. Entonces, para las temperaturas que son, como estamos en temperaturas muy frías, y para las condiciones estándar, podría ser que se esté cerca, este es aire, me extraña un poco, pero no sabemos, ¿no? Y lo manda, considera muchas cosas, es complejo lo que calcula esto. Que esté cerca del punto de rocío, podría ser, ajá, que por las condiciones a las que está, ya cuando se hacen los cálculos termodinámicos con las presiones absolutas, para eso se utiliza este valor de presión atmosférica, podría estar cerca de puntos de rocío o algo así, y por eso está la recomendación. Entonces ahorita, como es bien poquita la diferencia, se me hizo fácil decir, no, ponle 12 y adiós, bye, ¿no? Pero sí tenemos que atender a ese tipo de anuncios, ¿sale? Leer completo el mensaje, ¿ok? Para, pues, hacer todas esas consideraciones, ¿ok? Probablemente te dice más información o te agrega un botón de Help donde le picas y ya te dice mayor explicación. ¿Vale? ¿Qué más? Vean que aquí dice, ya sea la densidad en condiciones de operación o la densidad estándar, se requiere para los cálculos. Ajá, pues aquí nos las muestra. Bueno, ahí estamos. Píquenle siguiente, ya están todos aquí en la ventanita con los resultados. Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, voy acá para mostrarles el Vortex Reducer o reducido. Hay fabricantes que tienen, oh, rayos. Tienen doble reducción, es decir, estos son reducer, vean. Si ven aquí el cuello soldable de la brida, está más estranguladito hacia el cuerpo del vórtex. Este vórtex de en medio es, para nuestro ejemplo, de 3 pulgadas. Y las bridas son de 4, porque vean el conito, está muy, muy pronunciado, ¿sale? Un vórtex normal estaría, pues, menos pronunciado. Ajá. Ni siquiera tiene conitos, está ahí muy, muy encima del cuello soldable. Ajá. No está tan pronunciado el cuello de la brida. Hay fabricantes que ofrecen un solo paso de reducción. ¿Cómo es eso? Si las bridas son de 3, aquí está otro reducer, vean, está muy pronunciado el cono. Si las bridas son de 3, reducen un solo paso, entonces reducirían a 2, porque 2,5 no existe. Si el vórtex es con bridas de 2, reduce en medio a 1,5. Eso es reducir en un solo paso. Pero hay fabricantes que tienen reducción de 2 pasos, Yokogawa y Anderson Hauser, los del Applicator, tienen reducción de 2 pasos, es decir, si la brida es de 4, puede haber vórtex que aquí en medio es de 3 o que aquí en medio es de 2, porque es 2 brinquitos de tamaño de instrumento, pero aquí en la parte central de la medición. ¿Ok? A eso se refiere el Vortex Reducer. A que pues está más, pues así, más reducido, ¿no? Y eso nos evita hacer esto en la instalación. Un vortex requiere, si recuerdan, 10 diámetros antes y 5 diámetros después de tubería recta. Entonces, la práctica común sería, traemos tubería en un diámetro, como el vortex lo calculé y quedó más chiquito, entonces tengo que reducir. Después, tener un tramo de tubo con los diámetros requeridos antes, poner mi vortex, poner otro tramo recto del mismo diámetro chiquito
los diámetros después que me requiere el vórtex. Después ampliar para que otra vez la tubería grande continúe en ese tamaño. Esto es lo que se tendría que hacer en una instalación normal. Pero ya con la opción de reducer, pues ya no, nada más se corta, se brida, se pone el vórtex con sus bridas grandotas chonchas y esta reducción ocurre dentro del cuerpo del instrumento. Eso es algo que pasa con los vórtex. Hay una figura que me encanta mucho cómo lo expresa y es muy popular, pero creo que no está saliendo aquí, en donde compara precisamente eso, qué habría que hacer con un reducer y qué habría que hacer con uno normal. Simplemente pues se instala en la tubería sin reducir los diámetros necesarios para poner en medio el instrumento. ¿Sale? Es lo que pasaría. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa con esta opción. Por eso el reducer de 4 a 3. Finalmente la medición es en 3, pero la caída de presión es mayor por la reducción en el reducer. ¿Sale? Entonces, por eso están estas palomitas aquí. El dual es como, este que está primero, bueno, este ya es SIL para sistemas instrumentados de seguridad, pero todavía no llegamos a ese tema, con eso cerramos el curso. Vean, aquí son 4 vórtices. Esto es una monstruosidad de por qué rayos sirve el dual, pero existe, donde son vórtices pegados en uno solo. Vórtex dual. Aquí está. Vean, son 2 vórtices pegados, existe la opción dual conceal para pues para los vórtices, ¿no? Este de en medio es el dual, vean. Existe también. Entonces, vámonos con la opción sencillita, con esas 2 palomitas están bien, pero si ustedes tienen que calcular uno con esas otras características especiales, marcan la palomita, ¿ok? ¿Qué más? Aquí podemos seleccionar el tamaño de tubería, en pulgadas o en milímetros, dependiendo del estándar con el que estemos calculando, ¿ok? Nuestra tubería supongamos que es pues de 4, ¿no? Ahí dice, cédula 40. Y también podemos marcar palomita donde dice Show Detail Sizing Results. Si no se la marcamos, vean que aquí ya se nos acabaron los datos y lo más que tenemos es la pérdida de presión. Pero si le ponemos palomita, nos da las velocidades, los límites, los guidelines, los límites de la aplicación. Y aquí quiero que vean este dato, que se llama Default Low Flow Cutoff. Este Low Flow Cutoff es el valor del flujo por debajo del cual esta cosa, quién sabe qué rayos se esté midiendo. Ajá. Entonces, de 5800 SSFH y hacia abajo, el instrumento no ve nada. Es el límite del Reynolds. ¿Sale? Y aquí están los Reynolds y otros parámetros que van a salir en la hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, si nuestra tubería es de 4, pues es mejor poner un reducido de 4 a 3. Pero si nuestra tubería es de 3, pues es mejor ponerlo de 3, así, 3 solito. Como nuestra tubería es de 4, si escogemos el de 3, vamos a tener que hacer una pachanga, comprar más materiales para instalar. Si instalamos el 4, nada más cortamos, bridamos, soldamos, instalamos y se acabó, ya estamos midiendo, ¿sale? Eso también hay que tomar en cuenta, el tamaño de la tubería contra su opción del vórtex. Si su tubería es de 10 y tienen que escoger uno de 6, tendrían que ir a un fabricante que sí tenga doble reducción, para que tenga bridas de 10 y baje 2 pasos, a 8 y luego a 6. Ajá. Pero si, por ejemplo, quisieran seguir trabajando con este fabricante, que este nada más tiene reducción de un paso, a fuerzas tendrían que reducir. Ajá. Ya sea a 8 o a 6, y pues sería misma cosa. ¿Ok? También consideren eso, porque no siempre podrían utilizar el mismo fabricante. Consideren esa opción de si hay que reducir diámetro. ¿Ok?
Entonces, por ahora, supongamos que la línea es de 4, escogemos el reducido y ya. Entonces, capturen esto, jueguen un poco ahí con las opciones y ya que tengan esto capturado, me lo dicen para picar la siguiente. Maestra, yo tengo una pregunta. Ujú. Cuando estaba checando todo esto de lo de Vortex en el documento del semestre pasado, veía que decía que para tamaño de línea, pues que no todos los instrumentos son los adecuados, que el Ujú. máximo tamaño para lo de Vortex sería de 8 pulgadas. Sí, Ujú. es como en el pasado de los magnéticos que no se había de 5 pulgadas. No, ahí es diferente, porque el Vortex, si lo ves, todo es metálico, todo el cuerpo, las bridas, es metálico. Si fuera wafer, como este, que es wafer, no tiene las bridas, se instala hecho sándwich entre las bridas de la tubería. Aquí está otro. ¿Ve? Este no tiene las bridas, solo es el cuerpo de medición. Llegas con las bridas de la tubería y lo instalas. Entonces, podríamos pensar que este wafer, pues, no ocupa tanto metal y podría hacerse grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Pero este, o sea, me ha tocado cargar uno de 2 pulgadas, yo con mi cuerpito, bueno, ustedes no me conocen, pero yo estoy muy pequeña y aparte no hago ejercicio de fuerza, entonces no tengo fuerza para cargar, yo no puedo cargar un garrafón, por ejemplo, sufro con mi garrafón, hasta que está a la mitad lo subo al columpio y bueno, ¡ay, qué tristeza! Entonces, ve, es mucho metal, si lo haces más grande, más grande, más grande, más grande, los más grandes se tienen que instalar con una grúa, porque un humano no lo va a cargar. Entonces, ya hacerlo de 10 pulgadas, de 12 pulgadas, ya se vuelve una cosa que no lo vas a poder manejar. Por eso hay un tope. Entonces, dependiendo del fabricante, el más grande que tienen anda en 8, creo que los de Endress Hauser andan en 10, creo que son más grandes de 10, y ya, o sea, los Vortex no se fabrican tan grandes. Los magnéticos, sí, los hay hasta de casi 100 pulgadas, 96 pulgadas, una cosa así. Pero un Vortex, como es tantísimo metal, ya no es viable. Y el wafer, por ejemplo, para centrarlo en tamaños grandes, es una santa pachanga y tampoco es cost effective, tampoco es ya no te costea pagar tanto de material por medir en una tubería tan enorme. Mete una nube y te sale a la 10ª parte del precio, ¿no? Ya para líneas muy grandes. Más aparte la maniobra, o sea, la renta de la grúa, el riesgo de que se le caiga un tornillo encima a alguien, son muchos, muchos factores por los cuales no hay vortex tan grandototototes. Ok, ¿Vale? Es por maestra. eso. Pero se cumple igual, no vayas a especificar un vortex de 5 porque te vuelvo a reprobar. Sí, maestra. Gracias. ¿Vale? Ahí estamos. Entonces, bueno, otra pregunta, disculpe. Por Sí, ejemplo, adelante. para el último proceso donde utilizábamos el slurry abrasivo Ajá. y que bueno, con el magnético era de 12 pulgadas, en este caso para nada sería el adecuado. Absolutamente no. Slurries, forget it. Gracias. Aquí tienen que ser fluidos limpios, líquidos, gases o vapor. Limpios siempre. ¿Sale? Entonces, ¿listo? ¿Le picamos siguiente? Sí. Va. Le picamos siguiente y tenemos que escoger el modelo. No me encanta, pero hay que hacerlo, si no, no vemos nuestra hoja de cálculo. Ya lleva aquí avanzado algo, dice son reducido de 4 pulgadas. ¿Qué sigue? ¿De qué material? Acero inoxidable. Las bridas, checamos, es baja presión, con un 150 libras lo hacemos. El sensor interno, el piezoeléctrico, el que saca la señal de frecuencia,
¿A qué temperatura estándar o extendida? Tenemos 15 grados, con el estándar la hacemos. Tamaño y estándar de la conexión eléctrica y material del housing, la cosa metálica donde dentro contiene la parte electrónica, pues aquí es media pulgada NPT, pero si usan estándares europeos, pregunten porque quizá tendrían que utilizar otras roscas. Seguramente va a ser media NPT, pero de verdad, cada especificación la tienen que preguntar, todas y cada una de las que vimos el semestre pasado. Salida, con HART o 420 con HART, un protocolo que vamos a ver también. Entonces, 420 solito o 420 más pulsos. Ajá, ¿se acuerdan para qué sirven los pulsos? Sí, sí, nos acordamos, pero no nos vaya a preguntar. Oh, bueno, está bien. Entonces, 420 solito lo vamos a dejar. Y el resto ya dice none, none, none. Ya después veremos qué es eso. Ahí lo van investigando, explorando. Entonces, escogen esas opciones, por favor, para poder avanzar el cálculo. Ya que las escojan, me dicen para aplicar la siguiente. Listo. Muy bien, le picamos siguiente, le picamos hoja de cálculo, la pasamos al otro lado, le picamos encima, botón editar, para que salga la hoja de cálculo en Excel. Y ahí está, ¿no? Los datos de proceso, los datos de la tubería, en este caso el modelo del fabricante, y lo que nos interesa, los datos de cálculo. Ajá. Dice aquí, vean, y hasta nos dice aquí, estas notitas están cool, ¿no? Dice, el instrumento, lo más que mide es esto, y lo menos que mide conservando su exactitud es esto. Entonces, el instrumento mide de 99,000 a 119,000, ¿sale? Lo mínimo que mide es 5,800. Y lo mínimo que mide con la exactitud es 5,800 con estas velocidades. ¿Qué es lo que tú le estás solicitando a esta cosa que mida? ¿Qué es el requested? Lo que tú requieres del instrumento. Tú quieres que mida de 10,000 a 85,000. Ajá. Como este mide de 5,000 hasta 120,000, pues cabe. ¿Ok? Tenemos que hacer la comparación. En este caso no nos dio muchas opciones. Es el mismo tamaño, ¿no? El de 3. ¿Qué más? ¿Cuál sería la velocidad que tu aire alcanzaría si es que llegaras hasta el flujo máximo? ¿Cuál sería la velocidad de diseño, perdón? Este es el de diseño. ¿Cuál sería tu velocidad a flujo máximo, a flujo normal y a flujo mínimo? Aquí es donde evaluamos velocidades. En gases y vapor no importa, en líquidos sí, tenemos que hacer lo mismo que con magnéticos. Pérdida de presión permanente, a flujo máximo, a flujo normal y a flujo mínimo. ¿Qué más? Si tú quisieras hacerlo o utilizarlo en otra aplicación diferente y que tuvieras un flujo más chiquito, 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 ¿cuál es el límite superior del rango más chiquito que le podrías poner? Es decir, lo podrías utilizar para medir de 0 hasta 7,839.
pero menos ya no. Pero para abajo ya sabemos que no nos va a medir desde cero. Ay, nos va a medir a partir de el cutoff, el corte. Ahí es donde corta la medición por el Reynolds en 5800. ¿Vale? Entonces, si pones tu rango tan chiquito de 0 a 7839 SSFH, vas a medir, pero a partir de 5800 y hasta 7800. ¿Ok? ¿Cuál es el número de Reynolds a la velocidad mínima, o sea, el flujo mínimo, de tu aplicación tuya que tienes aquí? 92,000. Genial. Recuerden que es criterio de selección. ¿Cuál es la velocidad para esa condición? A flujo mínimo, 28 pies por segundo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el número de Reynolds a la mínima velocidad medible, dice aquí, que este instrumento podría llegar a medir? 54,000. Como es aire, pues aquí no vamos a tener problemas de Reynolds. En líquidos sí tendríamos que voltear a ver este valor. Mínima velocidad que puede medir este instrumento, 16 pies sobre segundo. ¿Qué más? ¿Cuál es la velocidad máxima que podrías tener del aire comprimido dentro del tubo, dentro del vórtex, tal que conserves la exactitud de la medición? Y lo mismo para la mínima. ¿Vale? Todo esto tenemos que saber qué significa. Esta parte es fácil. Se corresponde aquí. Estas velocidades se corresponden con estos flujos. Y esto es capacidad del instrumento. Pero si tuvieras que utilizarlo a condiciones diferentes, estos son como los guidelines que veíamos en presión diferencial. Estos son los límites a estas condiciones de proceso para tenerlos en cuenta. ¿Sale? Imprime la hoja y pues ya ese fue el ganador. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? Y vean, este está cool. Aquí les dice la ayudita. Este es el default parameter que no sé qué. Esto se calcula para el mínimo no sé qué. Está con la ayudita, ¿no? ¿Sale? Ya sacamos nuestra hoja de cálculo, la cerramos, la guardamos, documentamos, picamos finalizar y se guarda nuestro cálculo. ¿Ok? El vortex no se especifica separando el elemento primario y el transmisor. Es una práctica común que estén juntos pegados, pero también se especifican remotos. Si vienen remotos, es una opción dentro del mismo modelo y eso es igual en todos los fabricantes. ¿Vale? Y ya sabemos calcular vortex. ¿Preguntas o comentarios? Creo que no, maestra. Muy bien. Entonces les voy a dejar un ejercicio para que, por favor, calculen un vortex con Toolkit y con Applicator. Yo creo que ya lo pueden hacer sin problema. ¿Sale? Entonces vamos a ver aquí alguna aplicación que tenga con aire, con los mudos no, con los mazapancitos. Le pusieron miau. A ver este vortex. A ver, déjense los apunto en una notita aquí.
Ay, disculpen ustedes. Fluido es... Ay, gas natural. ¿Y qué más? Les voy a proyectar los datos de esta aplicación que saqué de aquí, de otras generaciones atrás. Entonces, por favor, con estos datos, calculan un vórtex. Gas natural en línea de 8, con 4.000, 5.000 y 12.000 metros cúbicos estándar por hora, a presión de 4 kilos, 25 grados centígrados. Es una entrada normal de gas natural a una planta para sus procesos, ¿no? Calcúlenlo porfis, comparen sus resultados y mañana comentamos. Entonces, esa es la tarea 1. Tarea 2, resumen, cálculo de Coriolis, del mismo apunte de dimensionamiento de elementos de flujo. Para mañana ya hacer Coriolis, cerrar el tema. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a tener examen, entonces necesitan un tema para hacer un bonito reporte de investigación. Entonces, no sé, ayúdenme a checar, por favor, si sí les copié en el material del curso estos archivos de Thermowell Calculation de Rosmond y Wake Frequency de Wicca. Y tenía uno de cálculo de flujo. Creo que no. Bueno, confírmenme por favor si tienen estos dos archivos de... Déjenles comparto pantalla completa mejor. Aquí está este que se llama TW Calculation Rosmond y este que se llama Wake Frequency Calculation Wicca, que habla acerca de las consideraciones para los cálculos de termopozos. Entonces, sobre eso hagan su trabajo de investigación para que por lo menos lo lean. Están bien interesantes esos documentos. No es así como que hay que investigación, es más de lectura, pero pues si no, no los leen, ¿sale? Entonces, de eso, por favor, para entregar el día del examen. ¿Sí los tienen? Sí, maestra, sí están en la carpeta. Ah, va, perfecto. Sí, entonces vamos a hacer el trabajo de cálculos de termopozos, porque pues no vimos tanto realmente. Entonces, ojalá nos sirva para redondear el tema, ¿no? Como siempre lo expreso. Entonces, listo, es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Mañana vemos el último tema y por si lo que sea y no los pudiera ver mañana, miércoles, jueves y viernes no voy a poder estar con ustedes. Bueno, miércoles no les afecta, porque voy a dar un curso ahí en la ISA y la verdad es que voy a terminar muertísima. Es un curso que doy de 9 a 6, entonces, pues aparte, se me empalma el horario, ¿no? Entonces, miércoles, jueves y viernes no los veo mañana, a menos que se me realice un concierto. Y, ya después de esos días, hasta el lunes ya normal, ¿sale? Entonces, hagan sus tareas y los veo mañana, gracias. Gracias, maestra. Hasta mañana. A ustedes. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, hasta mañana. Maestra, Sí, ¿dijo reporte de investigación de los dos documentos o de uno solo? Es que de los dos, combínenlos juntos, los dos, ambos dos. Ah, ok, gracias. Ujú.
Hola, ¿qué tal, niños? Buenas tardes. Todavía faltan, oiganes. A ver si llegan. Mientras, ¿en qué vamos? Ya hicimos examen, ¿verdad? Sí, ya hicimos examen.